Hoy vamos a ver qué ocurre cuando quemas hojas de laurel en casa. Ya verás cómo se te impregna toda la casa de un olor estupendo. En este vídeo te voy a explicar este fácil truco que va a traer numerosos beneficios para tu salud y además podemos hacer como una especie de ambientador casero para nuestro hogar. Bueno, y como habrás visto en el título y en la miniatura, pues vamos a hablar sobre el por qué quemar hojas de laurel dentro de casa y siempre con precauciones. A lo largo del vídeo te lo iré explicando, así como con las medidas de seguridad que debes tomar a la hora de quemar hojas de laurel dentro de casa. Pero vamos, ya os aseguro que las hojas de laurel son un tipo de hojas que cuando está seca no se prende fuego tan fácilmente. No es como, por ejemplo, la hoja de pino, que cuando lo prendemos por un poquito, por una esquinita, el fuego se extiende con toda facilidad por toda la rama. Con la hoja de laurel no ocurre lo mismo. Cuando intentas prender un poquito con fuego la hoja de laurel de una forma controlada, es decir, lejos de las cortinas, lejos de los manteles, lejos del papel, o sea, lejos de cualquier cosa que se pueda quemar. Hay que tener estas medidas de seguridad y esta prudencia. Por supuesto que esto no lo realice nunca un niño. Y yo os aconsejo que incluso cuando lo hagáis, pues que no estén ellos delante, porque siempre les gusta mucho imitar a los mayores, así que es mejor que no os vean hacerlo. Bueno, pero simplemente al prender un poquito el fuego en la hoja y quemarla, no se va a prender fuego la hoja entera. Mirad, queda como veis en la foto, sino que se hacen unas ascuas, va quedando todo negro, pero queda ahí. No se extiende, cuesta que se queme. Por lo tanto, esta hoja va a durar mucho y nos hará el efecto de una especie de incienso en la casa. Muy buenas, estás en el canal de Flores y Mariposas y hoy vamos a saber por qué es bueno que quememos las hojas de laurel dentro de nuestra casa. Si todavía no te has suscrito, ¿a qué estás esperando? Para el vídeo y suscríbete. Si al finalizar el mismo te ha gustado, dame un like, por favor. Y yo creo que sería bueno que lo compartas con amigos y familiares porque es muy interesante. Bueno, como ya os he comentado en el vídeo sobre el laurel y sus beneficios, ahí os mostraba el laurel que yo tengo plantado en el jardín y que llevo cultivando desde hace muchos años. Entonces tenéis la opción de utilizar las hojas secas de vuestro laurel o comprar hojas secas, lo que vosotros prefiráis. Si vas a utilizar hojas frescas de las de tu laurel, pues bueno, simplemente las vamos a dejar al sol para que se sequen bien. Si estás en invierno, incluso las puedes colocar encima del radiador, porque la idea es que se sequen. Si las colocas encima del radiador, igual cuando están secas se te han rizado un poquito, recogido por las esquinas, tampoco pasa nada, les puedes poner un peso encima si lo que prefieres es que estén más lisas. La verdad es que no pasa nada, el objetivo final es que estén bien secas. Bueno, en el caso de que las compres ya secas, pues te evitas este paso de secarlas, pero bueno, lo que decíamos, que al final te cuesta €1 o $1 la bolsita. Bueno, estoy segura de que has usado el laurel en las comidas, de que has usado el laurel para las infusiones, pero decirte que no solo es beneficioso a la hora de consumirlo en comidas o en infusiones, sino que también el humo que desprende se dice que también contiene fitoquímicos que van en este humo y que ayudan a la salud. Por eso te recomiendo que quemes las hojas y que lo hagas con precaución. Por ejemplo, sobre un plato o si tienes una chimenea o así, y las vas quemando poco a poco. ¿En qué consisten los beneficios que nos va a traer? Bueno, pues por un lado mejora y ayuda a la capacidad de nuestro cerebro, ya que gracias a que cuando se empieza a quemar la hoja del laurel libera un aceite esencial que contiene muchísimas propiedades de estos ácidos grasos que son orgánicos y que nos vienen fenomenal. Por ejemplo, deciros que yo he probado cuando tenía dolor de cabeza o migraña, por ejemplo, quemar una hojita de laurel y estar oliendo el aroma. Y resulta que efectivamente sí te beneficia. Además, también se dice que evita el insomnio y que elimina las bacterias malas. Yo no lo sé, pero desde luego pruébalo, quema el laurel en casa y verás qué bien te sientas.